A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Los pequeños negocios y emprendimientos tendrán siempre un espacio publicitario en Telesucesos que los hará conocer y crecer. Siempre entregaremos una propuesta publicitaria al alcance de su economía. Ferreterías, salones de belleza, heladerías, pizzerías, zapaterías, pequeños negocios, bazares, talleres mecánicos, venta de vehículos, venta y mantenimiento de motos, equipos electrónicos, electrodomésticos, talleres de costura. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Hay hombres llenos de luz, que iluminan su época y mucho más, y lo logran a base de talento y de actitud. Uno de ellos se llamó Francisco María Arouet, y por su nombre pocos lo conocen. Pero si decimos que se llamaba Voltaire, entonces el mundo del pensamiento y de la literatura le rinden homenaje merecido. Voltaire vivió en medio de los cortesanos, pero no tuvo inconveniente en burlarse de su mediocridad y de su visión fofa e ingenua del mundo. Este filósofo sacudió a la sociedad de su época con su irreverencia y su brillantez. Frente a la ignorancia, Voltaire oponía la racionalidad. Frente al fanatismo, el estudio. Y frente a la intolerancia y las persecuciones, oponía el respeto a otros puntos de vista y libertad de pensamiento. Profundo crítico de la sociedad de su época, ese era Voltaire, irónico, agudo, brillante pensador. Y un día como hoy, 21 de noviembre de 1694, Voltaire estaba naciendo en este mundo, para dejarlo un poco mejor que antes, gracias a su compromiso con la razón y la verdad. Recordémoslo siempre con esta frase para que ilumine los espacios cotidianos de nuestras vidas. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta la muerte tu derecho a decir. Las principales noticias del día. Titulares. El Consejo Nacional Electoral dispone impresión de papeletas electorales. Consejeros de Participación Ciudadana destituidos presentan acción de protección. Trafigura el gran ganador de los contratos petroleros en Ecuador. Afecciones respiratorias se duplican en Quito y afectan en gran escala a niños. En política internacional, qué infantino. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz. ¿Qué pasa con la corrupción? Martín Pallares, vea cómo Correa quiere lavarse la cara. Noticias del día. Consejo Nacional Electoral dispone impresión de papeletas electorales. El Instituto Geográfico Militar IGM empezó a imprimir las papeletas y documentos electorales que se usarán en los comicios de febrero del 2023. Según información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral, se iniciará con las papeletas de los 45 candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esta papeleta sí estarán los 3 consejeros Ibede Estupiñán, Fernanda Rivadeneiro y Francisco Bravo, que fueron censurados y destituidos el viernes por la Asamblea Nacional, quedando inhabilitados para ejercer cargos públicos por 2 años. Ellos buscaban la reelección. El consejero electoral José Cabrera explicó que en su momento el Tribunal Contencioso Electoral TCE notificó que estaban habilitados para ser candidatos y que por eso no se los puede excluir de la papeleta. Sin embargo, en caso de ser elegidos, se tendrá que aplicar lo que dicen las leyes vigentes al respecto. El costo de la impresión, así como del enfundado y despacho del material, alcanza un valor de $7.3 millones. Las papeletas de otras dignidades como alcaldes, concejales, prefectos y miembros de juntas parroquiales se empezarán a imprimir desde el 18 de diciembre próximo, una vez que en el TCE se evacúen todos los recursos.
Consejeros de Participación Ciudadana destituidos presentan acción de protección. Los 4 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social destituidos intentan revertir la censura de la Asamblea Nacional con una acción de protección. Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ivette Estupiñán y Francisco Bravo, quienes integraban el bloque de mayoría del Consejo de Participación, reaccionan ante la destitución resuelta en el Legislativo con 84 votos a favor. A las 8:20 de este 21 de noviembre presentaron una acción de protección con medida cautelar en contra de la Asamblea Nacional representada por el presidente Virgilio Saquicela. Por sorteo de ley, la competencia se radica en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembro del núcleo familiar con sede en el cantón Rumiñahui. La unidad está conformada por la jueza Amparito Zumárraga y la secretaria Mercedes Ubamushik. Ulloa, el ahora expresidente del Consejo de Participación, adelantó durante una entrevista en un medio de comunicación la presentación de esta medida y en ese marco envió un mensaje a la función judicial. Exhorto a los jueces que en el momento que nosotros planteemos una acción de protección y caiga en sus manos, cuidado se sometan a las presiones políticas o de cualquier otra autoridad o se pretenda irrumpir en sus actividades independientes. Solicitó que tomen decisiones de derecho, pues considera que la actuación de los legisladores fue inadecuada. Por ello dijo que se debe poner un freno y sentar un precedente para que los asambleístas recuerden que están sometidos al control constitucional. Trafigura, el gran ganador de los contratos petroleros en Ecuador. La compañía holandesa Trafigura es la empresa que más petróleo ha comprado y que más combustibles venderá a Ecuador en lo que va del 2022. De 25 contratos de petróleo y combustibles adjudicados por la empresa estatal Petroecuador, la multinacional extranjera ha ganado 11, todos en concurso abierto. El último contrato que obtuvo fue para la importación de 2,06 millones de barriles de gasolina de bajo octanaje, tras presentar la mejor oferta del concurso. Trafigura ofertó un diferencial de menos de 37 centavos por barril respecto al marcador Platts Wallat 87 Midpoint Propose Pipeline de la costa del Golfo de los Estados Unidos. Mientras tanto, el resto de competidores presentó diferenciales de más de 7 centavos y 5.56 por barril. Trafigura es una de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo. La empresa comercializa con petróleo, combustibles, metales y minerales a través de 88 oficinas en 48 países. En 2021 tuvo una gran utilidad. El año 2022 los beneficios no han disminuido, pese a ser un año marcado por la invasión de Rusia a Ucrania y a temores ante la recesión global. Trafigura obtuvo una utilidad de 2.530 millones de dólares por el alza de los precios de las materias primas en el primer semestre del 2022. Esa fortaleza se explica en parte por la estrecha relación que tiene la multinacional con empresas estatales rusas y que en este año le garantizaron precios bajos del petróleo, los combustibles y el gas natural. Afecciones respiratorias se duplican en Quito y afectan en gran escala a niños. En la última semana de septiembre, en Quito se registraron 265 pacientes con sintomatología respiratoria. Para la segunda semana de noviembre, la cifra casi se duplicó hasta 483 casos. Washington Rued, analista de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, señala que posiblemente en este 2022 se experimente un repunte de estas patologías, ya que actualmente las medidas de bioseguridad son más relajadas que cuando inició la pandemia en 2020. Una de las medidas de seguridad es la vacuna contra la influenza, que desde el 10 de noviembre de 2022 se coloca en todos los centros de salud del país. Rueda detalla que es importante vacunarse tanto en contra de la influenza como en contra del COVID, que sigue siendo la enfermedad respiratoria con mayor prevalencia. El 50% de los casos lo presentan. Los síntomas en las distintas patologías respiratorias son muy similares. Se puede presentar como un resfriado común con las siguientes características: tos, estornudos, dolor de cabeza y congestión nasal. Además, señala que desde noviembre han detectado casos de infección severa que están afectando principalmente a adultos mayores. En hospitales de Quito se señala también que en las últimas semanas ha existido un aumento de casos en niños.
Entre las afecciones respiratorias con gran prevalencia en niños se encuentra el virus sincitial respiratorio. El virus sincitial inicia como una gripe común, pero si no se trata, puede ser altamente perjudicial y provocar bronquiolitis o neumonía. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, habló sobre la censura y destitución de los 4 consejeros del Consejo de Participación y Control Social. Escuchemos la nota. De lo que ha ocurrido este fin de semana, el viernes, cuando, las bancadas principalmente correístas, socialcristianas y unas facciones llamadas rebeldes, facciones de Pachacuti y de la Izquierda Democrática dieron paso a este juicio político, algo que llama la atención también sin el informe de la Comisión de Fiscalización. Hay quienes cuestionaban, no guardan ya ni las formas, y muchos han catalogado este episodio como un asalto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, un proceso bastante difícil que se dio, bastante complejo desde todo lo que se sucedió desde la comisión, y además con algunas vicisitudes en las votaciones del Pleno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y si nos ponemos un poquito y hacemos un background de lo que sucedió, es que dentro de la Comisión de Fiscalización no existieron los votos, luego existieron los votos, no hay informe de mayoría, no hay informe de minoría. Con eso solventamos la primera parte de tu pregunta. Efectivamente, la consejera Rivadeneira, mientras estuvo presentando sus descargos en plena interpelación, señaló que, por favor, a través de Secretaría, se lea el informe a través del cual se sometía a ellos al juicio político. Y lamentablemente el secretario Salazar no tuvo respuesta a esto, y hubo un periodo hasta de 5 minutos en los cuales no hubo pronunciamientos. Pero sí, efectivamente no hay un informe. ¿Pero por qué no hay un informe? Y eso tal vez vale aclarar que establecieron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que cuando no hay un informe como tal de mayoría-minoría tiene que pasar directamente al Pleno, porque no existe un pronunciamiento. Ahora, lo que se hizo es verificar de la inexistencia de los informes, y por eso pasó directamente al Pleno. Tal vez es un tema de procedibilidad que puede ser enmendado, pero están destituidos finalmente, ¿sí? No es un tema de formas, ahí creo que es un tema de procedimiento. ¿Qué pasa luego y qué han dicho este frente común de los 4 consejeros? Que van a presentar una acción de protección por cuanto el informe no fue parte de el procedimiento parlamentario en cuanto a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las acciones de protección en ese sentido, Verónica, tienen una funcionalidad diferente. Buscan prevenir o declarar que un derecho ha sido vulnerado en virtud de un acto de cualquier persona o de un grupo de personas. En ese sentido, señaló la consejera igual Rivadeneira que sus derechos habían sido transgredidos en virtud de la inexistencia del informe. Pero recordemos que la formación de la voluntad parlamentaria es lo que se da en el Pleno como tal, ¿no? La votación. Y lo que hay que cuidar es que efectivamente la moción, la votación y la reconsideración así sean. Poco veo como futuro para el tema de la acción de protección. Así que si están esperanzados en esta acción de protección, difícil. Bastante difícil, pero claro, aquí hay otra cosa que considerar, Verónica, es la nueva conformación del CPCCS. Sí, recordemos que esta nueva mayoría que tenía el CPCCS, estos 4 consejeros, eran suplentes, y de hecho suplieron fueron principalizados después del escándalo que hubo con el presidente Tuárez, la consejera Chalá, etcétera, ¿no? Claro. Entonces ya no hay un banco de suplentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la Asamblea tiene que notificar al CNE para que el CNE posesione a 2 consejeros que no son ni siquiera suplentes, sino que fueron los que le siguieron en votación a César Ulloa. ¿Sí? Ellos no están posesionados, es decir, el CNE tiene que verificar cuáles fueron los datos votacionales en las elecciones del 19, principalizar de hecho a 2 de ellos, y además hay que esperar si es que ellos aceptan dichos cargos, porque recordemos que ellos, al no haber sido ni siquiera seleccionados, pueden decir, no, gracias, hasta aquí yo no me quiero posesionar. Es un cargo que va a durar aproximadamente 3 o 4 meses, es bastante complicado desde la subjetividad, y en ese sentido también tendrían que buscar al menos unos 4 suplentes a efectos de que en el caso de excusas de estos consejeros tengan que posesionarse. Así que el CPCCS tambalea, se queda sin institucionalidad, y otra cosa, que el CPCCS, Verónica, no puede
sesionar. Solo con 3 consejeros no va a poder sesionar. Tiene que extender no hay los mayoría. 7 consejeros. Sí, lo ideal es eso, porque recordemos que las sesiones de pleno pueden instalarse con la mayoría de 4, pero están en 3, entonces no va a pasar absolutamente nada. 4 concursos corriendo. Y concursos además que no son temas menores como es el del Contralor, ¿no? Y el del Contralor, justamente estábamos haciendo una revisión el día de ayer con una colega. Y sacamos los tiempos porque estábamos revisando el reglamento a ver si es que esto alcanzaban antes de que se den las elecciones del 5 de febrero. Definitivamente por cómo está, y eso vale que la ciudadanía conozca y también quienes participan del quehacer político, Verónica, ese concurso no se va a dar. Al menos hasta las elecciones del 5 de febrero, sacando los tiempos intermedios más o menos, sin mucha impugnación que siempre va a haber. Esto saldría a finales del mes de marzo, ¿sí? Y recordemos que en el caso de pasar la consulta popular que cuestiona el tema del CPCCS, todos los concursos se declaran desiertos. Por lo tanto, todo lo que se viene haciendo, Tribunal Contencioso Electoral, CNE, Contralor y las defensorías se declaran desiertos y no tendremos autoridades. Y bueno, justamente todo esto ocurre a puertas de una consulta popular que ha planteado el gobierno en la que se quiere quitar justamente esas facultades para designar a las autoridades. Y bueno, nosotros también a las urnas estamos llamados en febrero a elegir a los nuevos consejeros. Un poco dicotómico esta situación. Sí, es dicotómico, pero lamentablemente no se puede eliminar al CPCCS porque la propia Corte Constitucional lo ha dicho en 2 ocasiones, inclusive antes de la posesión del presidente Lasso, que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana requiere de una reforma constitucional, una reforma parcial, por lo tanto no se puede hacer a través del sistema de enmiendas. Entonces, el CPCCS va a seguir, nosotros vamos a elegir a estos consejeros van a durar 4 años de sus funciones, pero obviamente sus atribuciones y funciones están totalmente mermadas porque no van a designar autoridades. Las autoridades serán designadas por la Asamblea Nacional según el nuevo esquema que plantea la consulta popular. ¿Por qué puse ese tuit justamente, Verónica? Porque, sorprende que el juicio político haya pasado con tanta facilidad. Sorprende además que el bloque de gobierno y además del Ejecutivo haya quitado el respaldo a los 4 consejeros. Sorprende además que sea o haya sido una sesión tan destrabada. Sí, que no se dieron paso. Fue bastante rápida, ¿no? Obviamente la ley de la función legislativa establece que cada uno de los interpelados tiene el periodo de 3 horas para presentar sus descargos. Los primeros 4 consejeros no hicieron uso de las mismas, solo el doctor Ulloa fue quien presentó un descargo por las 3 horas, tal vez un poco menos, y sobre la base del ejercicio del descargo. Lo demás fue retórico, lamentablemente los 3 consejeros previos fueron estrictamente retóricos, además hasta con unas actuaciones que se salían de lo común. Sin embargo, pues pasó sin ningún problema y la reconsideración fue inmediata. Entonces yo creo que tanto del eje de gobierno como de la oposición y otros sectores políticos ya entienden que el CPCCS es una institución fallida, al menos este CPCCS que no ha respondido a las necesidades ni al nombramiento de autoridades, y por lo tanto con esto también toma fuerza la consulta popular, porque obviamente dentro del espectro del elector, dentro del espectro decisional del elector, el elector va a decir: inclusive fueron destituidos los consejeros, ¿de qué sirve el CPCCS? ¿no? Entonces, claro, es por eso que yo me refería a dicho tuit y porque tampoco hubo contención por parte de oposición y de gobierno. Por otro lado, Alberto Acosta Burneo, analista económico, habló sobre la proforma presupuestaria del 2023 esta mañana en Radio Sucesos. Planteó el gobierno y que, bueno, al menos ha sido aprobada por la Comisión de Régimen Económico en su informe no vinculante. Veremos qué sucede mañana en la Asamblea, pero ¿cómo pinta esta proforma presupuestaria? Vemos que en esta proforma se evidencia que el gasto corriente sigue subiendo, que las presiones por gastar más siguen ahí. Vemos cómo la Corte Constitucional ordenó la homologación salarial a pesar de que no había recursos para los maestros. Son 450 millones de dólares adicionales. El levantamiento de junio provocó una elevación en los subsidios a los combustibles y elevación del bono de desarrollo humano, alrededor de otros 450 millones de dólares. Todo eso es más gasto corriente. Sumado a los atrasos que tiene el gobierno con el IES, el resultado es que el gasto corriente en esta proforma sigue subiendo, no existe ningún tipo de austeridad. Y por otro lado,
la contraparte es de dónde sale la plata, y eso sale del financiamiento. Esta proforma nos dice, vamos a tener que endeudarnos agresivamente. Nos faltan 7.600 millones de dólares para cerrar el año. Entonces continúa el endeudamiento agresivo, y al mismo tiempo, el tercer tema de esta proforma es que la inversión pública sigue cayendo, porque tenemos un gasto corriente que nadie lo logra detener, que cada vez consume más recursos, pero financiarnos cada vez es más complejo. Entonces la variable de ajuste sigue siendo la inversión, esa misma variable de ajuste que empezó en 2014, el ajuste cuando se acabó la bonanza. La inversión pública fue la variable de ajuste para adaptar los gastos públicos a los nuevos ingresos. Bueno, continúa siendo así ahora porque el gasto corriente cada vez reclama más recursos, y eso significa que quedan menos recursos para inversión pública. Y bueno, ¿qué significa, Alberto, que existan menos recursos para inversión pública? Significa que se mueve menos la economía, se activa menos la economía debido a que la inversión pública, el gobierno no está invirtiendo, solamente está pagando sueldos y quizás se va todo eso en gasto corriente. Aquí el tema de fondo es la calidad del gasto, y esa es la reforma pendiente. Mucho del gasto público al final del día no se transforma en mejores servicios a los ciudadanos. Entonces cada vez se gasta más, pero no hay medicamentos en los hospitales. Cada vez se gasta más, pero los servicios públicos se han deteriorado. Cada vez se gasta más, pero el Estado no tiene capacidad para poder hacer obras de infraestructura que se necesita, y tampoco ha logrado despertar las alternativas como son las asociaciones público-privadas, que es usar capitales privados para hacer obra pública, o las concesiones. No se ha logrado despertar este tipo de mecanismos. Entonces, al final del día, estamos frente a un entorno en donde la inversión en la economía es más lenta, la inversión privada no ha logrado asumir ese espacio que dejó la inversión pública, y el gran desafío es incentivar, permitir que la inversión privada continúe. Pero yo veo con muchísima preocupación cómo, a pesar de que eso es tan necesario y el gobierno lo reconoce, necesitamos que haya más inversión privada, capitales privados para desarrollar actividades en donde está el Estado, servicios públicos, o por ejemplo en el sector petrolero. Necesitamos ampliar la producción petrolera, sería una fuente muy interesante de ingresos, y sin embargo vemos que el Estado va y las instituciones públicas van en dirección contraria. Vimos hace pocos días como en el caso del bloque 16, que está una concesión que está por expirar en diciembre, el Estado dice, no, vamos a revertir al Estado esa concesión, no la vamos a renovar porque ya no hay tiempo para renovar. Pero la realidad es que ese pedido de renovar se hizo ya hace mucho tiempo, y sin embargo las autoridades petroleras le dieron largas, y ahora lo más fácil dicen revertir al Estado. ¿Para qué haga qué el Estado con ese bloque? El Estado no tiene recursos para invertir. Sin inversión, la producción petrolera va a seguir cayendo. Y volvemos al tema del presupuesto. Si es que no ampliamos la producción petrolera, los ingresos petroleros en el presupuesto también van a seguir cayendo. Es decir, se sigue asfixiando a las cuentas fiscales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. ¡Qué infantino! Ante las numerosas voces levantadas contra la designación de Qatar como sede de la Copa Mundial de Fútbol por parte de la FIFA, su presidente Gianni Infantino ha expresado en declaraciones de prensa unas opiniones que en algún líder populista latinoamericano habrían sonado hasta esperables. No así en el líder de una organización deportiva que por principio elemental no puede participar en discusiones políticas y en polémicas políticas. Lo que sí es obvio que puede, y además debería, es dar la cara en lo que se refiere a los trapos sucios de la organización que dirige, expuestos por la manera corrupta en que, según todos los indicios e investigaciones, se produjo la designación de Qatar como sede de la Copa. En lugar de poner en claro los chanchullos en que sus predecesores incurrieron y tratar en algo de lavar la cara de la FIFA
en un esfuerzo por transparentar lo ocurrido, para evitarlo o al menos desalentarlo a futuro, al mejor estilo de cualquier demagogo, ha buscado desviar la atención de los aspectos de fondo, de los temas realmente importantes, con la cómoda y conocida fórmula del ataque a quienes han expresado sus reparos a tal designación, en las formas tan opacas como arbitrarias de la misma, como en el fondo, la situación de los derechos humanos, de los laborales, por las extremas condiciones de los obreros migrantes en Qatar y por las políticas contra la diversidad sexual que, como en buena parte del mundo islámico, pueden llegar hasta la pena de muerte. La penosa respuesta de Infantino ha sido, no como cabía esperar, una explicación por las evidencias de manejos deshonestos de los directores principales de la FIFA, sino una condena a una supuesta hipocresía europea por la que, y cito textualmente, Europa debería pedir perdón por lo que ha hecho en los últimos 3000 años. Ni una sola palabra sobre el triste papel de la FIFA, sobre los insistentes rumores de millones de euros embolsados por algunos de sus dirigentes, y mucho menos sobre las investigaciones que han puesto el foco en una organización tramposa a sabiendas de su impunidad por un espíritu de cuerpo mal entendido y peor aplicado. Entonces, ante la carencia de argumentos para lo de forma y mucho menos lo de fondo, la salida más fácil es demeritar a quienes reclaman explicación, seguramente esperando que una mayoría de países no europeos, miembros de la FIFA, por alguna forma de solidaridad antieuropea, se alineen detrás del eslogan y por tanto del presidente de la FIFA. Una apuesta que hasta le puede resultar a su favor, pero que en nada ayuda al esclarecimiento de los hechos. En cuanto al eslogan esgrimido por Infantino, caben una multitud de observaciones de las cuales formularé algunas, principalmente en torno a una fingida o real ignorancia del titular de la FIFA sobre la historia. Hablar de lo que ha hecho Europa al mundo durante los últimos 3000 años. Eso es mucho tiempo, tanto que el vago concepto Europa no existía siquiera. Apenas en alguna mítica referencia bastante posterior, por cierto, al año 1000 a.C., a donde nos llevan las fechas de Infantino, se menciona a Zeus seduciendo a la ninfa Europa, que era de origen fenicio. Al margen de unas tribus arribadas en olas migratorias que precariamente sobrevivían en aisladas regiones de lo que hoy llamamos Europa, un concepto que recién se formula en los siglos XVI y XVII para reemplazar al del mundo o república cristiana que había sido el habitual durante la Edad Media por los conflictos religiosos que nacieron con la Reforma. ¿A cuál Europa condena Infantino hace 3, 2 o 1000 años atrás? ¿Y por qué hechos? ¿Será por crear la primera democracia que el mundo ha visto en una Atenas que formuló hace 2500 años un modelo político cuya memoria rescatada casualmente ya en Europa 2300 años más tarde se constituye en el ideal político a alcanzar, ahora como entonces, la alternativa al poder omnímodo? ¿Será por el desarrollo del pensamiento que se basa en la razón y no en la superstición y el mundo mágico, por las ideas que Heráclito, Parménides, Sócrates o Platón postulan para fundar el razonamiento lógico y filosófico? ¿Será por los pasos decisivos hacia la ciencia que emprenden Pitágoras con sus teoremas o la elegancia suprema de la demostración de Eratóstenes sobre la esfericidad de la Tierra y su diámetro, o de ese Arquímedes que con una palanca afirmaba poder mover al mundo? O tal vez de esos geniales arquitectos y artistas que construyeron el Partenón, el Panteón y tantos edificios maravillosos. Hablará tal vez Infantino de las carreteras romanas que conectaron al imperio y que se convirtieron, incluso tras su caída,
en factor esencial de conexión por 10 siglos más? ¿O de los acueductos que traían agua limpia a tantas urbes? ¿O de sus sistemas de aguas hervidas que deberán ser recordados y recreados 2000 años más tarde cuando el mundo resuelva volver a eliminar sus desechos? ¿Tan lamentable le parecerá la extraordinaria creación del derecho romano, que hasta hoy es el núcleo de la civilidad jurídica de buena parte del mundo, incluso fuera de Europa? ¿Habrá Europa de pedir perdón por uno de los momentos estelares de la humanidad, como es el Renacimiento, en todo su esplendor estético y creativo, capaz de regresar a esas fuentes excepcionales de Grecia y de Roma? ¿Deberá Europa disculparse por el David o el Moisés de Miguel Ángel, por la Última Cena, por Caravaggio, el Giotto, por Rafael? ¿Deberá avergonzarse de Dante, de Cervantes, de Shakespeare, de Rabelais, de Boccaccio? ¿Debe renegar de Galileo, de Copérnico o de Kepler por reinterpretar el universo y refundar la ciencia a pesar de las amenazas del oscurantismo, reacio a morir como en muchas partes del mundo todavía? ¿Será por la creación y difusión del concepto de los derechos humanos, la defensa de las libertades y el Estado de Derecho, en el que tras históricas luchas se subordina el poder a la ley? Qué patético argumento de Infantino y qué nivel de desmemoria. Como todo el mundo, Europa ha tenido horas oscuras, algunas recientes, como los genocidios del pasado siglo, cuyo iniciador a propósito no fue una potencia europea, sino el decadente Imperio Otomano, pronto seguido por alemanes, soviéticos, japoneses y chinos, para terminar con el horror de Ruanda. Pero olvidarse que fue Europa la que inventó y difundió por el mundo las vacunas, la penicilina, la relatividad, los rayos X o la anestesia, o proponer que por ello se pida disculpas, no es más que una pobre excusa para un pobre tipo agarrado en falta, encubriendo a sus antiguos jefes. Y para no olvidarlo, la actividad por la que él come y que le proporciona un envidiable nivel de vida, es también invento y desarrollo de esa Europa a la que pretende exigir disculpas. Hablamos, claro está, del fútbol, del cual se ha valido en su vida para un excelente pasar. ¿Será que por él también debe Europa pedir disculpas, señor Infantino? Un poco de sindéresis nunca está de más. Muchas gracias. Editorial. ¿Qué pasa con la corrupción? Artículo de Ramiro Ruiz. La Fiscalía General del Estado pidió a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que remita la información de la comparecencia del día miércoles 9 de noviembre del 2022 de Carlos Pareja Llanoseli Capaya, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos en el régimen de Rafael Correa. Reveló de algunos hechos delictivos del entonces fiscal Galo Chiriboga, quien le había pedido el financiamiento de una reunión de fiscales en un hotel de Esmeraldas. Además, exigió dinero. En el quinto piso del Swiss Hotel, en una maleta, le entregó aproximadamente $300,000. Alex Bravo, gerente de Petroecuador, le ayudó a conseguir el dinero para cumplir con el pedido de Chiriboga, puntualizó Pareja. Declaró que mientras se desempeñaba como gerente de Petroecuador, Antonio Peré, ex colaborador correísta, le ofreció $1 millón. Pareja no aceptó el dinero. Pareja corrió la cortina de un complot de corrupción en la comercialización del petróleo. Perjudicó el Estado en más de 5,000 millones. El 25 de mayo del 2016, Petroecuador suscribió un contrato de compra-venta con Petrochina por 10,000 millones, donde se comprometieron 181 millones de barriles de petróleo a 8 años plazo. Esto se concretó con el conocimiento, autorización de Correa y su firma de una garantía soberana. La Fiscalía anunció que abrirá una nueva investigación después de la resolución de un tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia.
El jueves 10 de noviembre del 2022 resolvió declarar la nulidad del caso del pozo petrolero Zingue. Quedaron involucrados y acusados del presunto delito de peculado el ex vicepresidente Jorge Glass, Carlos Pareja Llanuselli, exgerente de Petroecuador, y Wilson Pastor, exministro de Hidrocarburos. Ellos ejercieron funciones durante el régimen de Rafael Correa. La Fiscalía solicitará los recursos horizontales previstos en la ley y continuará con las acciones investigativas. De esta manera evitará que el delito contra la eficiencia de la administración pública permanezca en la impunidad. Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el caso regresará a la etapa de investigación previa en la Fiscalía. Si existen nuevos elementos, podría solicitar de nuevo una reformulación de cargos. Los magistrados Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniela Camacho acordaron declarar nula la sentencia de 8 años por peculado en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Esta decisión favorece al ex ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli, al ex ministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pastor y a 4 personas más. Las 7 personas recibieron la sentencia a 8 o 4 años de cárcel por supuesta participación de una presunta adjudicación irregular de un campo petrolero en Sucumbíos. Con esta resolución, quedan sin efecto las condenas de Glass y las otras personas dictadas el 25 de enero del 2021. El ex vicepresidente aún afronta 2 sentencias ejecutoriadas por actos de corrupción. La primera es de 6 años por asociación ilícita en el caso de Brecht, la otra de 8 años por cohecho en el caso Sobornos. Estas 2 sentencias han sido ratificadas en 3 instancias judiciales diferentes. Todas sus condenas están en firme. Sin embargo, Glass puede recurrir a la unificación de penas. El objetivo es que Glass solo cumpla la condena más alta, la de 8 años por el caso Sobornos. ¿De dónde viene la corrupción? De la codicia, además de la Constitución y leyes que favorecen este ambiente dañado, más todavía de funcionarios y ciudadanos que defienden a esta clase de políticos. El político populista y clientelista es ambicioso, necesita disponer cuotas burocráticas en los engranajes del Estado. El interés por mantener las prebendas del sector público se ha hecho un estilo de hacer política. El populismo convive con la corrupción, el cáncer que quiebra todo el esfuerzo productivo de un país. La corrupción está en todos los órganos del Estado y en los privilegiados del sistema. El país soporta 3 lustros de corrupción administrativa, sindical, militar. Y aún más inquietante, la corrupción judicial que va desde el soborno a los pequeños funcionarios de los tribunales hasta la compra de jueces y de fallos. También allí el narcotráfico mete la mano siniestra. Artículo de Ramiro Ruiz. Vea cómo Correa quiere lavarse la cara. Martín Pallares, 4 pelagatos. Los intentos de Rafael Correa por recobrar su inocencia lo hacen parecer a esos niños que tratan de romper la piñata con los ojos vendados. No le atienen a una, pero siguen intentándolo frenéticamente. Se trata de un esfuerzo que arrancó en mayo de 2021, cuando el propio Correa tejió un acuerdo político con Jaime Nebot y Guillermo Lasso para que se le apruebe una comisión de la verdad que diga que la sentencia del caso Sobornos fue parte de un plan para perseguirlo políticamente y echar abajo la sentencia en la Corte Nacional. Si ese intento se frustró fue porque Lasso salió del equipo y no quiso seguir en el juego. Uno de los más recientes episodios fue el seminario sobre el caso Sobornos que se montó en Guayaquil. Ahí las 2 estrellas invitadas fueron el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, que llegó con la mancha a cuestas de haber arrendado 6 departamentos a puticlubs en Buenos Aires, y el no menos célebre Baltasar Garzón, abogado muy bien pagado por el chavismo. Ambos, acompañados de una pléyade de abogados locales como Jorge Zabalaegas y Pedro Granja, hicieron todos los esfuerzos posibles para posicionar la idea de que uno de los conceptos con el que se le condenó a Correa en la sentencia, el influjo psíquico, es una categoría que tiene más vínculos con la brujería que con la doctrina penal. Así, intentaron legitimar al lawfare, pieza conceptual central de la izquierda continental, para que sus líderes procesados por la justicia sean vistos como perseguidos políticos y no como simples corruptos. Lo que se les escapó es que el propio Zaffaroni,
que en su intervención se burló del influjo psíquico, había teorizado muy seriamente sobre ese concepto en uno de sus antiguos tratados sobre derecho penal. Lo de Guayaquil estaba diseñado con la mira en 3 escenarios en los que la defensa de Correa tiene puesto el ojo: la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra. Ninguno es pan comido. En las 3, las posibilidades de que Correa salga bien librado son mínimas, pero asimismo posibles. El caso de la Corte Constitucional es el que menos se ha mencionado. La idea es que ahí, en virtud de unas acciones de protección extraordinarias que han presentado algunos empresarios condenados, se eche abajo la sentencia por vulneración a los derechos constitucionales. 18 de los condenados en el caso Sobornos han presentado acciones extraordinarias de protección. Sin embargo, a 16 de ellos se las ha negado, incluyendo al propio Correa y a sus 2 alfiles, Alexis Mera y Vinicio Alvarado. Solo hay 2 casos en trámite: el de Rafael Córdoba Carvajal y el de Bolívar Sánchez Rivadeneira. En principio, si la Corte Constitucional les otorga ese recurso y echa abajo la sentencia, mediante una sentencia que ordene a la Corte Nacional, el efecto sería para todos los condenados. Ese es un temor que hay en la Fiscalía General. Nadie está viendo eso, dijo a 4 Pelagatos una fuente de ese organismo. En la Corte trabaja como asesora María del Pilar Gallegos, abogada profesionalmente vinculada con Alexis Mera. El tema no solo es ella. Hay funcionarios nuevos, como Gustavo Chiriboga Mosquera, quien trabajó como asesor en el bloque correísta en la anterior asamblea. Esa ventana para Correa luce, sin embargo, complicada. Las 2 acciones alegan temas que son exclusivos de sus casos y por ende no cubriría al resto de sentenciados. Si lo que alegan estos 2 empresarios fueron violaciones al debido proceso de todos, entonces Correa y el resto podría beneficiarse. Además, la decisión final debe ser adoptada por el Pleno de la Corte, lo que penalistas consultados ven muy difícil. Luego está el recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia. Si se observa lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, la cosa no luce fácil. Según el artículo 658, hay 3 circunstancias en las que cabe este recurso: la existencia de la persona que se creía muerta, si hay 2 o más sentencias condenatorias sobre una misma infracción, y si la sentencia que ha dictado o se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. Meter en este saco el caso Sobornos parece difícil. Los 2 primeros escenarios no tienen ninguna relación. Y el tercero no luce plausible, pues ya pasaron los filtros de segunda instancia y de casación. Además, también están las instancias internacionales. Correa no ha presentado un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a estas alturas el plazo para hacerlo ya prescribió. Lo que está pendiente es una demanda suya ante el Comité Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, en contra del Estado ecuatoriano por la supuesta violación de derechos y la persecución política. Se calcula que ese comité se pronunciará en los primeros meses del próximo año. Este pronunciamiento, sin embargo, no es mandatorio. La Corte Nacional no está obligada a acatar lo que diga dicho comité en caso de aceptar la demanda del expresidente Correa. Se trata del mismo camino que escogieron los hermanos Isaías para demandar al Estado ecuatoriano por la incautación que hizo el gobierno de Correa de sus bienes y propiedades. En el caso de los Isaías, el comité encontró que no tuvieron el derecho a la legítima defensa, puesto que el mandato 13 de la Constituyente de Montecristi establecía una prohibición expresa a los jueces del país a aceptar de ellos un recurso. Cuando se trata de una sentencia de dicho comité, los jueces no están obligados a acogerla. Para el caso de Correa, su defensa tendrá que probar que no tuvo un proceso justo, algo muchísimo más complejo que en el tema de los Isaías. Es verdad que en ese caso actuó como abogado Jorge Zavala Egas, que ahora colabora con la defensa del expresidente. Si bien es cierto que los 3 caminos judiciales que tiene Correa para lavarse la cara son muy difíciles de ganar, nada está dicho. En este país es posible tostar granizo, como dijo Andrés Felicísimo Córdoba. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Noticias internacionales.
Argentina se despide de Eve de Bonafini, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Un homenaje y una despedida. Hijos e hijas de los desaparecidos durante la dictadura argentina se reunieron para honrar y agradecer a la fundadora y presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, que falleció este domingo. Nos deja un gran legado, la vamos a extrañar mucho, porque siempre veníamos acá los jueves a acompañar a las madres, a las rondas. Para nosotros era muy importante su palabra. El grupo caminó alrededor de la pirámide de la plaza, así como lo hacían las madres desde los días de la Guerra Sucia cuando reclamaban noticias sobre sus hijos desaparecidos. Eve de Bonafini se convirtió en defensora de los derechos humanos cuando sus 2 hijos fueron detenidos y desaparecidos bajo la dictadura militar argentina. Ella nos enseñó a no bajar la cabeza, a no llorar delante del enemigo, que nos vieran fuerte, aunque las lágrimas se nos cayeran por la boca. Pero ella nos enseñó así, que teníamos que salir a la calle con la cabeza levantada, orgullosa de los hijos que teníamos, de los hijos que nos secuestraron. Controvertida, con seguidores y también detractores, de Bonafini fue ampliamente galardonada por sus campañas de derechos humanos y se convirtió en un símbolo de la lucha en Argentina. El pueblo las abraza. Colombia reanuda el proceso de paz con el ELN en una mesa de diálogo en Venezuela. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reanudan el proceso de negociaciones de paz suspendido en 2018 en una mesa de diálogo en Caracas. Y mañana brillará la libertad. Venezuela, junto a Cuba y Noruega, oficiarán como garantes de un eventual acuerdo. Por su vecindad con Colombia, juega un papel fundamental en el diálogo, ya que el ELN ha echado raíces en estados fronterizos en los últimos años. Del lado del gobierno, el jefe del equipo negociador es Oti Patiño, exguerrillero del M-19, acompañado de José Félix Lafurí, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, que fue designado por el presidente Gustavo Petro el pasado 17 de noviembre. Comisión que hemos nombrado de parte del gobierno. Y si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro, que ha sido el sector más atropellado por todos los actores violentos en todas las regiones colombianas. Por el ELN, la delegación está encabezada por Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, que es el segundo al mando de la guerrilla. En esta iniciativa de paz, Petro no solo busca dialogar con el ELN, sino que también persigue algún acuerdo o sometimiento a la justicia de otros grupos armados ilegales. Estos, sin embargo, siguen dejando muertos en Colombia. La Defensoría del Pueblo informó este domingo que al menos 18 guerrilleros murieron en Putumayo en un enfrentamiento entre 2 grupos de las disidencias de las FARC. Ucrania tiene grandes nevadas que bloquean tropas y dificultan la vida en Yersón. Por el Ministerio de Defensa ruso les muestra bien pertrechados mientras escuchan las palabras de una niña que alaba su patriotismo y espíritu de sacrificio por defender la vida de los civiles rusos en los territorios anexionados. Tras esta breve ceremonia con música, banderas y la bendición de la Iglesia Ortodoxa, les espera una guerra feroz con el duro invierno tanto en Rusia como en Ucrania como telón de fondo. La nieve empieza a espesar en la región de Kharkov, donde el ejército ucraniano reconquistó miles de kilómetros cuadrados a principios de septiembre. Los rusos se desbocan de vez en cuando, pero nuestra artillería no les deja descansar. Tenemos nuestro propio sistema de reconocimiento aéreo durante los bombardeos, identificamos las posiciones desde las que disparan y hacemos que llueva fuego rápidamente sobre ellos. Muchas de las armas que Rusia utilizó para invadir el país las abandonaron en su huida. Están en manos ucranianas y ahora apuntan directamente a posiciones rusas. Deportes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su segmento de deportes en el noticiero Telesucesos. A nuestra redacción nos llegó fotografías de nuestros compatriotas residentes en Emiratos Árabes, en las ciudades de Abu Dhabi y Dubái, haciendo patria y apoyando a nuestra selección.
Un saludo para todos ellos. En nuestra siguiente nota queremos hablar que entre lunes y jueves de la semana pasada se llevó a cabo una fecha más del campeonato de Coavoley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. El lunes 14 de noviembre se enfrentaron los equipos de los Galácticos de Luz y Vida versus la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel del Común. Los Galácticos alinearon a Jair Bautista, Tyron Andrango y Adrián Celi, mientras que San Miguel formó con Franklin Mullman, Jordan Guancha y Camilo Pincha. Participaron también en este partido entrando al cambio los jugadores Adrián Cóndor y Michael Cosme por Galácticos y San Miguel respectivamente. Los Galácticos fueron los ganadores del encuentro en 2 15. El primer 15 con un resultado aplastante de 15-3 y en el segundo 15 por 15-8. Este resultado les permitió acumular 6 puntos en la tabla de posiciones. El martes, en cambio, se enfrentaron la Federación de Ligas de Calderón Fedelig contra la Escuela Formativa de Coavoley de la Capilla. Fedelig alineó a Matías Vizcaíno, Mateo Arroyo y Daniel Barreno, mientras que la Capilla puso en la cancha a Jan Parrales, Anthony Zuquillo y César Pérez. El primer 15 fue favorable para Fedelig por un marcador de 15-6, mientras que el segundo 15 la Escuela Formativa de Coavoley de la Capilla sorprendió y se impuso por un marcador de 15-7. Esto obligó a que se lleve a cabo un tercer 15 donde el equipo de la Capilla, dando muestras de amor propio, venció por un marcador de 15-12, llevándose definitivamente el partido y sumando 2 puntos más para la tabla de posiciones. Participaron también de este encuentro los jugadores Jimmy Ulcuango por parte de Fedelig y Kevin Mendoza por la Capilla. El miércoles 16 de noviembre se enfrentaron la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel del Común contra los Barderos. San Miguel, que había perdido el día lunes, buscaba en este partido sumar frente a uno de los equipos más fuertes del campeonato y puso sobre el rectángulo de juego a Javier Marín, Franklin Mullman y David Cusme. Mientras tanto, Barderos alineó a Abdiel Paredes, Steve Mejía y Mateo Duque. La superioridad de Barderos fue evidente a lo largo del partido, imponiéndose por parciales de 15-3 y 15-4 y consiguiendo de esta manera sumar 13 puntos y alcanzar además el primer lugar de la tabla de posiciones del presente campeonato. Finalmente, el día jueves, completando los partidos que habían sido programados para la semana pasada y que permitieron además igualar en 5 partidos jugados a todos los equipos, se enfrentaron los equipos de la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A versus los Galácticos de Luz y Vida, que buscaban sumar 3 puntos más luego de la victoria del lunes pasado. La Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A alineó a Kevin Tituaña, José Mendoza y Anthony Simbaña, entrando al cambio Jordi Tamayo. Mientras tanto, los Galácticos pusieron a Jair Bautista, Tyron Andrango y Adrián Celi. Los Galácticos vencieron en 2 15 con marcador de 15-4 y 15-12, completando de esta manera una semana fructífera que les permitió sumar 6 puntos al final de la misma. Con estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Primero, Barderos con 13 puntos. Segundo, la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B con 12. Blo Guevara en tercer lugar con 11 puntos. Cuarto, Nueva Generación con 11 puntos. Quinto, los Galácticos de Luz y Vida suman 9 puntos. Sexto, la Escuela Formativa de Coavoley de Telesucesos también con 9 puntos. Séptimo es la Federación de Ligas de Calderón con 6 puntos. Octavo, la Escuela Formativa de Coavoley de la Capilla con 6 puntos. Noveno, la Escuela Formativa de Coavoley de Nayón con 5 puntos. Décimo, la Escuela Formativa de Coavoley de Calderón con 5 puntos. Décimo primero, la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A con 4 puntos y décimo segundo, la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel del Común con 2 puntos. La fecha que se viene esta semana es martes 22 de noviembre a las 17 horas, la Escuela Formativa de Coavoley de San Miguel del Común versus la Escuela Formativa de Coavoley de Nayón. El miércoles 23 a las 17 horas, los Galácticos de Luz y Vida versus la Escuela Formativa de Coavoley de Telesucesos. El jueves 24 de noviembre, 2 partidos, 17 horas, la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo B enfrenta a la Escuela Formativa de Coavoley del Pollo A, y a las 18 horas la Escuela Formativa de Coavoley de Calderón medirá fuerzas frente a los Barderos. Finalmente, el viernes 25 de noviembre a las 17 horas, la Escuela Formativa de Coavoley de la Capilla enfrenta a Nueva Generación, mientras que a las 18 horas Blo Guevara enfrentará a la Federación de Ligas de Calderón. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas
plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos. El Ecuavóley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavóley. Siempre encontraremos una oferta publicitaria que se ajuste a sus posibilidades. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.